encontramos nuevamente por este medio para continuar con las charlas que hemos iniciado en programas anteriores relacionadas al tema de la grieta que nos atraviesa a los argentinos. Y bueno, aquí nuevamente con el doctor Alberto Carli vamos a charlar un poco sobre esto que hemos de alguna manera introducido anteriormente, que nos hace referencia a las diferencias económicas entre las distintas visiones del interior de nuestra actual nación, digamos, orientada hacia nuestros orígenes como nación, y lo que sería el puerto de Buenos Aires, donde la conexión con el mundo, con el primer mundo, como se diría hoy en día. ¿Sí? Perfecto, bien. Bien, bueno, uno debe hacer primero el planteo acerca de que las sociedades en realidad están constituidas por gente que tiene diferentes intereses, diferentes cosmovisiones, claro. De modo tal que a uno le llama la atención cuando se habla de la grieta como algo que sería malo desde el punto de vista de la estructuración de una sociedad. En realidad una sociedad tiene habitualmente un conjunto de grupos, clases sociales, intereses económicos, claro, diferentes, que hacen que colisionen entre ellas tratando de tener, digamos, imponer sus ideas, sus cosmovisiones, en definitiva sus intereses sobre el resto de la comunidad y transformarlo en algo totalizador. O sea que en principio digamos que es natural que existan ciertas divisiones que usualmente hoy en día se la denomina grieta, pero es normal que una sociedad tenga distintas formas de pensar, de opinión e intereses, obviamente, que se contraponen y llevan en determinado momento a ciertos conflictos. Pero bueno, es que el conflicto está en la esencia de la vida, claro, de la vida social, es claro, decir, ¿quién puede no pensar la vida en términos no contradictorios? Claro. Es decir, las contradicciones hacen a la existencia de la convivencia entre los seres humanos, es decir, nosotros estamos tratando de hacer, en razón de los aspectos por los cuales me has convocado, uno trata de hacer una suerte de recuerdo histórico para tratar de entender cómo ha sido la evolución histórica en nuestro país, originariamente en el virreinato del Río de la Plata, para después entrar dentro de lo que fue la vida de nuestra nación desde el punto de vista independiente, para mostrar cómo la existencia de la grieta se remonta a tiempos pretéritos, se remontan al siglo XIX. Es decir, nosotros pareciera que olvidáramos que hemos vivido una guerra civil que prácticamente ocupó desde 1814, 1815, hasta prácticamente 1860, es decir, uno tiene que pensar que hemos vivido una división inmersa dentro de conflictos, enfrentamientos que fueron desde el enfrentamiento ideológico hasta el mismo enfrentamiento que llevó a la muerte, que claro, llevó al enfrentamiento entre partícipes de nuestra nacionalidad. De modo tal que esto no debe olvidarse, uno tiene que saber que los pueblos van desarrollando a lo largo de su historia una suerte de estructura conflictiva que va resolviéndose a medida que van pasando los tiempos, pero que no terminan con los conflictos. Evolucionan, los conflictos van cambiando a través de forma, seguro, pero que siguen radicados en la sociedad, digamos, ¿no? Y de alguna manera nosotros, cuando vos me invitaste a charlar sobre estos temas, yo dije, a ver, ¿de qué manera podemos abordarlo? Bueno, yo puedo pensar que cuando se habla de la grieta en nuestro país estamos hablando de algo que parecería que fuera malo para el país. Y yo aclaré al principio de esta charla actual, la circunstancia de que no es malo que existan diferencias. Es decir, es importante y es interesante que yo me diferencie de tu persona, porque ambos en esa contradicción con la que vamos a coexistir, vamos a enriquecernos ambos. Es decir, lo otro es una visión ingenua, casi paradisíaca, de un mundo irreal, un mundo en el cual no existen contradicciones y donde todos somos iguales y todos tenemos
claro, intereses semejantes, cosa que no es cierto. No, y aparte que entiendo, o sea, mi manera de interpretar todo esto es que justamente hay ciertos intereses que quieren infundirnos esa idea, que las cosas deben ser de una sola tonalidad, de una sola manera, que no existe conflicto entre los hombres. Cuando un solo ser humano tiene conflicto con sí mismo, es imposible que tenga que no tener conflicto con otros. Bueno, hay un dicho que creo que es bastante ilustrativo, un dicho japonés: cuando un clavo sobresale, lo mejor es pegarle el martillazo. Como que esta manera de allanar las diferencias tienen algo del orden de la violencia, es claro, decir, yo creo que caracteriza a una sociedad madura, a una sociedad desarrollada, es precisamente la capacidad de resolver sus contradicciones mediante el disenso, mediante la discusión, mediante estrategias racionales que permitan entender cuáles son los que nos separan y de qué manera podemos llegar a ciertas resoluciones de esas contradicciones en términos consensuados o en términos de luchas en definitiva de tipo económico, político, ideológico. Es decir, las ideologías no son malas en sí mismas. Es decir, porque a mí me parece que cuando se intenta generar una estructura de pensamiento casi paradisíaca, como la que acababa de mencionar, se hace con el objetivo prácticamente de pensar que la vida política de los pueblos es mala o que no sirve o que es inconveniente para el desarrollo de las sociedades, cosa que no es cierto. Es decir, los países que más han desarrollado se han desarrollado como tales, lo han hecho a la luz de superar etapas sangrientas de su historia. Conflictivas. Es decir, etapas conflictivas. Es decir, Inglaterra llega a ser, en el siglo XIX, la potencia industrialista del mundo, pero lo logra después de haber tenido 2 siglos atrás una guerra civil en donde consiguieron instalar la idea del Parlamento, cuando todavía en Francia existía el antiguo régimen, el antiguo régimen, existía la monarquía absoluta, que por otro lado tuvo una utilidad para los pueblos europeos, no cumplida por el pueblo inglés, pero bueno, cada pueblo, cada colectivo humano va resolviendo cómo puede sus contradicciones. Pero entendamos que justamente con la propia evolución, digamos en este caso del pueblo inglés, adaptándose a las posibilidades tecnológicas que le daba esta revolución industrial, comienza la revolución industrial, hacía que el pueblo dirima sus conflictos, pero ya evolucionando hacia una nueva forma de vivir. Mientras que con el absolutismo todavía el pueblo, digamos, del otro lado del charco, en el mundo continental, el mundo continental todavía estaba el pueblo asociado a una forma de convivir muy relacionada al absolutismo, digamos. Y al mundo feudal. ¿Sí? Bueno, yo me río porque prácticamente retomamos un poco la historia, pero imagina que la revolución industrial se produce en una Inglaterra que era uno de los 5 imperios que se habían apropiado del mundo. Es decir, Inglaterra se apropia del mundo, de una parte del mundo, y como consecuencia de su espíritu industrioso, del aprovechamiento de ciertas capacidades que habían modificado la estructura social del Reino Unido, esto fue condicionante de un cambio histórico que pasó por algo que se conoce como la Revolución Agrícola de Inglaterra, que ocurre en el siglo XVI y XVII. Pensá que ellos tienen una incipiente industria metalúrgica, modifican sus herramientas de labranza, trabajan en el campo, producen mejor alimentación en el campo, triplican en un siglo prácticamente el tamaño de sus animales, y por otro lado se produce un cambio en la estructura demográfica de Inglaterra, donde la gente migra del campo a la ciudad. Ir del campo a la ciudad supuso para la población del Reino Unido
establecer conductas intrafamiliares totalmente diferentes. Es decir, el eje del poder, yo cuando hablo de este tema, suelo citar una película de la década del 60, una película italiana llamada Padre Padroni, donde es muy interesante porque este padre patrón, en la zona rural italiana, que es donde se sitúa, es el dueño de vida y hacienda de su familia, pero una relación de poder intrafamiliar que se modifica en el momento en que la gente emigra a la ciudad y entonces salen a trabajar las mujeres y los niños. De modo que ya el patrón, aquel padre que era dueño de bienes y de la vida, eso se altera. Entonces, esto no podemos dejar de reconocerlo, porque Inglaterra no llega a ser una potencia industrialista, sino habiendo pasado por un momento en el cual hace su guerra civil, establece una nueva relación entre el monarca y la ciudadanía, es decir, los hombres libres, la sociedad civil del Reino Unido, que se relaciona con el rey, con el monarca, vía parlamento. Esto va a condicionar relaciones entre el pueblo y el monarca que no se resuelven a la luz de un pensamiento unificado. Bien. De ninguna manera. Es decir, la gente tiene su conflicto porque tiene sus intereses, y entonces los intereses del monarca eran diferentes a los señores de la nobleza y los de la nobleza diferentes a los del pueblo. Exactamente. Bueno, Alberto, te voy a proponer continuar con esto en una próxima entrevista, porque esto da obviamente nos da tela, digamos, mencionando la revolución industrial, nos da tela como para seguir avanzando en esas implicancias sobre lo que es nuestra sociedad. Y aparte para ver cómo es la relación de poderes, cómo se va dando y cómo inclusive esa capacidad de Inglaterra de tener, manejar el mundo de alguna manera, o digamos, tener inserción en todo el mundo, les permite también avanzar sobre sus conocimientos, ¿sí? Y aparte hacer avanzar esa revolución industrial. Así que, bueno, les propongo a todos ustedes, si les interesa el tema, creo que sí, que nos sigan en una próxima entrevista que se dará a la brevedad. Les agradezco mucho y nos veremos nuevamente. Bueno, gracias por la invitación. Por favor.